Buenos días tengan ustedes. Vamos a regresar a la lección número 21. Aymara fácil para todos. Sapa mainisa arunt ataptau. Aymar aroja, jasa yatecaña. Aymar aru, jasa yatecaña. Repaso con las 6 consonantes. Ch, J, K, P, Q, T. Esas letras son las que vamos a usar en Aymara. Sohta kelkaru kutjatañani. Sohta kelkaru kutjatañani. Ejemplos con consonantes. Singular, sapa. Singular, sapa. Con che, chacha, hombre. Chacha, hombre. Pronunciación como en castellano. Chachanaca, hombres. Estamos en el plural. Plural, ayoja. Plural, ayoja. Chachanaca, hombres. J. Jacaña, vivir o placenta. Placenta de hembra. Jacaña, vivir o placenta. Jacañanaca, vidas o placentas. Jacañanaca, vidas o placentas. Con la K limpia como en castellano. Canca, asado. Canca, asado. Cancanaca, asados. Cancanaca, naca, estamos viendo en plural. Asados. Cancanaca, asados. Con la P, punku, puerta. Con la P, punku, puerta. Punkunaca, puertas. Punkunaca, puertas. Siempre agregamos naca para el plural. Coco, fiambre. Coco, con Q. Coco, fiambre. Coconaca, fiambres. Coconaca, fiambres. Con la T, tata, señor o padre. Tata, señor o padre. Tatanaca, señores o padres. Tatanaca, señores o padres. Hacemos una observación. La letra Q lo vamos a usar con sonido fricativo. Eso se llama fricativo. Malkat al-Shuñanej. Malkat al-Shuñanej. Coco. Ya no decimos como decir queso. No. Ahora vamos a utilizar con sonido fricativo la letra Q. Coco. Coco. Que significa que tiene sonido fricativo la Q. En este caso, fiambre. Coco. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchísimas gracias y buenos días.